profesor? Bueno, hoy nos toca estudiar y exponer el módulo cuarto de la Cátedra de Derecho Penal 1. Hoy vamos a hablar sobre el delito circunstanciado. Tenemos que además de los elementos esenciales constitutivos del delito, sin los cuales este no se daría, cuando se comete un hecho punible, se dan otros elementos accidentales que no influyen en la esencia del delito como tal o del hecho como tal, pero tiene una importancia para calcular el cuánto o la cuantía, cuánto merece esa persona que cometió ese delito pagar en años. O sea, esto es su mayor o menor gravedad. Es necesario tener presente que en este módulo hablaremos sobre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal. Vamos a hablar también de las circunstancias agravantes, del intercrimen también, o el camino que recorre el delito, y el concurso real de los delitos y el concurso ideal de los delitos. Entonces comenzaremos hablando sobre los elementos agravantes del delito, ¿verdad? Que se encuentran estipulados o contenidos en el artículo 74 del Código Penal. Decimos que es un atenuante toda aquella circunstancia que reduce o aminora la responsabilidad penal. Entonces la compañera Eileen nos va a hablar sobre qué elementos importantes contiene los agravantes del delito. Atenuantes son aquellos que en alguna medida dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable. Entre ellos, tal como lo establece nuestro Código Penal venezolano vigente, encontramos las circunstancias atenuantes, como son específicas o genéricas, determinadas, definidas e indefinidas o indeterminadas. Ahora bien, el artículo también establece que las circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, dan lugar a un rebajo especial de la pena, sino que se las toma en cuenta para aplicar esta en menor grado del hecho punible, que se le asigne la ley, como son las siguientes: el ser reo de menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito. También no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Entre otros, haber predecido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad, de lugar a la aplicación del artículo. Este lo encontramos en el 67 del Código Penal. La última es cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. El otro punto importante a destacar en cuanto a los atenuantes del delito serían los elementos que agravan ese hecho, el hecho penal. Entonces podemos definir el agravante como la circunstancia que modifica o que aumenta el grado de responsabilidad de aquel que comete el delito. Por ejemplo, Marvel, ¿cuál crees tú que sea un agravante en la parte penal? Bueno, existen, cuando se comete el delito, existen circunstancias que pueden agravar el hecho o el delito. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la persona lo hace en la oscuridad, si la persona utiliza armas de fuego, si la persona utiliza la fuerza, por ejemplo, en el caso de que un hombre ataque a una mujer, o cuando el ataque o el delito sea en contra de un niño, cuando se usa el escalamiento, es también una agravante en esa circunstancia o en ese delito, ¿verdad? Entonces, cuando también la persona utiliza el pago para cometer un delito a otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, el sicariato en ese caso. Es también una agravante en el delito.
Pues sí, utilizan menores de edad. También para cuando son menores de edad, claro, cuando son niños, o cuando atacas a los niños, cuando utilizas también a la mujer. Por ejemplo, un agravante genérico que está contemplado en el Código Penal en el artículo 77 sería si tú actúas con alevosía. Con alevosía, con Exacto, intención. que Claro. es cuando la persona que va a cometer el delito obra a traición o sobreseguro. Por ejemplo, si tú cometes un delito contra una persona que es ciega o un niño, Correcto. obviamente que eso es una circunstancia que va a agravar, Que agrava la esa situación responsabilidad. del delito. Claro que sí. Exacto, porque el delincuente va sobre seguro que va a materializar ese hecho, pues, porque como un ciego se defiende a un niño. Exacto. ¿Eh? Cuando lo hacen en la oscuridad Exacto, por eso, también. cuando se comete un delito contra un niño o una persona que tiene una minusvalía, el juez le aumenta esa responsabilidad a esa persona. Exacto, por ejemplo, cuando hablamos del sicariato también, si tú contratas a alguien para que Le paga, cometa le un delito. ofrecen, le ofrecen el Exacto. dinero. Por ejemplo, también Entonces, si cometes ese delito en medio de una catástrofe, por ejemplo, como también, una inundación. en una inundación, una calamidad, un incendio. Se está Se aprovechó, se está claro, se está aprovechando. aprovechando de la situación y por eso también, por eso es que se dice que no solamente es que tú cometas el delito, sino que te aprovechas de muchas circunstancias. Pues. Sí. A mí me parece que este tema es bastante interesante, ¿verdad? Porque eso forma parte de la vida cotidiana, pues, de la sociedad. Entonces, en el Código Penal, pues, está establecido todo lo que es un delito, ¿verdad? Y cómo esto, cómo se tiene que penalizar. Pero también establece que cuando se hace, entonces, la cuantificación de la pena, entonces se pueden hacer, dependiendo de las circunstancias que tenga el delito, ¿verdad? Entonces se puede agravar o se puede atenuar. Por ejemplo, también cuando, por ejemplo, causamos un mal innecesario, pues, para su ejecución, por ejemplo, cuando tú le das muerte a una persona de varias puñaladas. Exacto, no fue suficiente. Exacto, ¿Qué intención también o sea, tenías que tú tú? hagas sufrir a esa persona. Pues, eso también son agravantes. Exacto, Pues, la también. premeditación, la alevosía, cuando tú empleas la astucia, el fraude, o la ignominia también. Abusar de tu superioridad, ya sea en consejo, si eres, por ejemplo, hombre, Utiliza, si si eres fuerte. si utilizas armas, si eres una autoridad. Si eres autoridad también Claro. es un agravante. Es un agravante. Sí, exacto. Por Ahí no- ejemplo, ahí no- ahí no el cabe- abuso de confianza también, También un es agravante. Eso te iba a decir, no cabe el hecho de cuando un hijo se agarra del hecho de que ay, tu mamá lo quiere mucho, entonces por ahí se le mete y está haciendo uso de lo que la madre siente que es. Claro, también por el afecto, la Pero también por la confianza. exacto, Sí, por la la familiaridad. confianza. Eso también es un agravante en el delito. Con armas, por ejemplo, también si es de noche, si es una zona despoblada, todas esas cosas son elementos Que van a ser- configuran, pues. Exacto. Y también es importante escalamiento también. el escalamiento también. Es importante también que tomar en consideración cuando se hace un juicio, cuando el juzgador está en presencia de un hecho punible, entonces hacer, por ejemplo, el seguimiento, o sea, de qué manera se hizo el delito, se cometió el delito. Entonces estamos hablando del intercrimen, que vamos a ver que Por ejemplo, en el caso de Eileen, si una persona, por ejemplo, no tiene, no quería pues causar un daño, como por ejemplo alguien quería, por ejemplo, meter un susto a una persona, ¿verdad? Pero en ese momento que tú dices, la persona sufre un infarto, ¿verdad? Eso sería que un agravante o un atenuante. Atenuante. Ajá. sí, porque no tuviste la intención de hacerlo, en verdad era un juego y resultó que después O sea, tú se cometió hacer una cosa más. sí, el hombre, la persona fallece, pues. Pero tu Exacto. intención no era matarlo. Sí, eso Exacto. también. Por ejemplo, si la persona tiene una perturbación mental disminuida, pues, también puede ser un agravante. Es un agravante.
Por ejemplo, si la persona está bajo el efecto de una droga como el alcohol o estupefaciente o psicotrópico, también puede Exacto. puede Disminuir la pena. Es una atenuante. un atenuante. ¿Cuántos minutos duró eso? Por ejemplo, el arrebato intenso. El arrebato Ese es un atenuante, Un atenuante. porque en realidad pues lo hizo sin tener plena conciencia de lo que estaba haciendo. La legítima defensa. En legítima defensa también es un atenuante. La vejez. Sí, también. Tanto la edad en ambos, en los extremos, pues si es un infante, si es un niño, o si es tercera edad. tiene más edad. A partir de los 70 años, pues ya, Esa es tercera- ya no esa es, es tercera exacto, edad. no es es un atenuante, pues no se juzga de la misma manera. Y la pena se rebaja y se reduce, pues. Porque, ajá. Por ejemplo, también cuando hablamos de atenuantes, ¿no? También tenemos que hacer referencia a lo que se llama el intercrimen o el camino del crimen. O sea, cuáles son las fases que se conocen o se ejecutan para realizar un delito, ¿verdad? Por ejemplo, como los actos deliberativos, los actos preparatorios, la tentativa del delito, si es un delito perfecto, si el delito se consumó o no. Bueno, en cuanto a eso, yo podría, como quien dice, acotar en el hecho de lo que es el intercriminis o camino delictivo, que no es más que la serie de etapas, fases por las cuales atraviesa la vida del delito. Desde el momento en que el sujeto activo concibe la idea de perpetrarlo, hasta consumar totalmente el delito. Estas fases que integran el intercrimen son los actos deliberativos, que son aquellos mediante los cuales el agente piensa en perpetrar un delito determinado. Tiene esa intención, pues estos son impunes porque están en el pensamiento. Claro, que no puede, nadie, si, a menos que tú lo expreses, nadie sabe lo que tú piensas. Exacto, Exacto. exacto. Y tiene fases. El intercrimen tiene fases. Tiene fases. Ajá. Una fase de interior, que es la idea, la deliberación. Una fase intermedia, que es la instigación, las amenazas, el delito, la apología del delito. Porque fíjate, porque es interesante estudiar el intercrimen, porque en la legislación venezolana o en el sistema penal venezolano no solamente se castiga el delito consumado, pues, sino que también es penalizado todas las fases, pues, aunque no se haya consumado el delito como tal, las otras fases también son sancionadas. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, que yo siempre también uno cuando estudia esta parte, va a considerar todos los elementos o todo el contexto pues, que tuvo la escena del crimen, o todo lo que relaciona al momento pues del delito, ¿verdad? ¿Por qué se cometió, cuándo se cometió? Todas esas cosas que son consideradas, ¿verdad? Al momento de ser juzgada. ¿Dónde se cometió? Exacto, dónde se cometió, Por ejemplo, porque si tú tuviste la idea, si lo fuiste preparando, Claro. si lo tuviste la oportunidad de realizarlo, de consumarlo o no. ¿Qué pondríamos, por ejemplo, los actos preparatorios ahí, Hilda? En los actos preparatorios. ¿Tú no entiendes esto aquí? Fíjate, es como el comienzo pues, de la ejecución Es correcto. del delito. Exacto, O sea, todo. la fase preparación. Pero dice aquí, por ejemplo, que no son punibles, ¿verdad? Esa fase preparatoria del crimen o del intercrimen no es penada. ¿Por qué? Porque como Porque no estamos se hablando, comete el delito, este, no fue la idea. Ajá, Pero exacto. por eso, porque no se llega a cometer. se llega a Exacto, cometer. porque es un pensamiento, porque fue lo estaba O sea, ya analizando, tú lo tuviste deliberaste, pensando. lo Exacto. preparaste, Solo lo tuvo en la pero mente. hasta que no lo ejecutes como tal, por ejemplo, No, que es la no. tentativa y la frustración. Como estábamos comentando que tú, por ejemplo, compraste un veneno para rata, pero o sea, tú lo ibas a utilizar para matar a la rata, no para matar personas. Claro. ¿Verdad? Entonces ya eso no quiere decir que tú No, es que ella estás compró cometiendo un ella compró delito. veneno Para matar a la rata. No, esa es una cosa que apenas lo hiciste, pero no con la intención de
de ocasionar ningún daño. Eso no es un hecho penado, pues. Hasta que no se demuestre o que tú llegues a realizar que en realidad utilizaste eso para cometer un delito. Claro. ¿Cuántos minutos Entonces, dura en los eso actos para de terminar? ejecución, que tenemos la tentativa y la frustración. Por ejemplo, cuando el objeto de cometer un delito se comienza su ejecución y el proceso no culmina en su consumación por causas independientes de la voluntad de la gente, nos encontramos, de acuerdo con lo que establece nuestro código, en el ámbito punible del delito imperfecto, en el cual se distinguen las figuras de la tentativa del delito y el delito frustrado, que está en el artículo 80. O sea, aunque el delito no se consumó, no fue el delito perfecto, como dice aquí el profesor, hay esa fase que es la tentativa, el grado de del tentativa delito y el delito frustrado. El grado de frustración. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos de tentativa, hacemos referencia al delito imperfecto, porque decimos que es un delito imperfecto, pero porque no se consumó, no fue perfecto, no se llegó a concretar. Que es más o menos la intención que tú tienes de cometer un delito. La persona hizo todo lo posible para y una materializar, tercera persona no pero hizo. por causas ajenas a su Su voluntad, voluntad. era un agente externo, no se pudo realizar. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una tentativa de delito? Por ejemplo, el mismo caso del cónsul. sicariato. El del cónsul. Allí fue una tentativa, era porque no se llegó a consumar. ¿Por qué no se consumó? Porque cuando el sicario que contrataron iba a desenfundar El arma, a dispararle al tipo, llegó otro, una tercera persona, ajeno a su voluntad, y le disparó a él en el antebrazo. Por este disparo, el arma cayó debajo de la mesa. Entonces, ese sicario no pudo materializar ese hecho. Pues, entonces, a la hora pero de sí buscar, preparó, le le pagaron, buscó moto, hizo todo lo posible por cometerlo, pues hacerlo, el delito, pero no contaba con que estaba de guardaespaldas. No contaba con la astucia. Exacto, y entonces no pudo realizarlo, pero estuvo todo los elementos hizo para todo lo necesario para la todo lo consumación. necesario para la consumación del delito, todo. Y en el grado de frustración, entonces sería que también preparas todo, pero también existe también algún elemento o algo que hace que intervenga que no logró cometer el delito. Entonces como que se frustró, o sea, se cayó lo que tenía planeado. Pero ahí el agente sí hace todo el proceso. También lo hace. Por X circunstancias no se da. Por ejemplo, no es ya de un agente externo. Por ejemplo, cuando te estaba contando de que si tú le serviste un veneno en una bebida, entonces ordenaste que se le diera a la persona, pero resulta que la persona no agarró ese vaso sino de otro. Entonces fue frustrado. Fue un delito frustrado. Pero ahí pasaría más que una tentativa. Porque le colocó el veneno, pero no llegó a tocarlo, no llegó a ningún momento, a ningún sitio, pues. Entonces se frustró prácticamente, qué frustración, pues no lo pude realizar, pero el otro no, porque el otro sí fue, se desenfundó, lo apuntó y todo eso. Y entonces sí estuvo en la tentativa, pues. Por ejemplo, si si una persona lanza a otra al río y después llega a salvarla, Ajá. es una tentativa. Es una tentativa porque sí lo hizo todo lo necesario para que se ahogara. Pero si fuera frustración, si pasa alguien, le dio lo embarcó, Y lo salva. prácticamente pues no, el tipo fue a matarlo, pero no pudo hacerlo porque alguien llegó con una canoa y lo montó en una canoa y se lo llevó. Entonces fue frustrado. Sí. Eso fue una frustración porque se llevó, no lo pudo realizar, pues. Ni siquiera tuvo el intento. Ajá. Por ejemplo, cuando hay complicidad. Entonces, que ahí hablamos de coautoría. Coautoría, complicidad. Ajá. Complicidad. Que también en esos casos, la persona que, por ejemplo, en el caso del mismo cónsul, también se puede, ahí había coautoría, ¿verdad? Claro, tentativa. Ajá, y también hubo coautoría, claro, sí. Y también es sancionado para la persona que
No, en este caso no es sicariato, que lo ordena, pero ahí también ese también está penalizado de la misma manera, ¿Cuál? con la misma pena, cuando es un sicariato. El otro que ordena también ajá. Pero en el caso de la coautoría, por ejemplo, cuando se reúnen varias personas para cometer un hecho punible. Ajá, entonces no se sabe quién es quién lo cometió, ¿verdad? Entonces todos por igual pagan. El autor material. Exacto. Ahí tiene que pagar todo el mundo porque estuvieron todos vinculados Sí, para hacer un todos delito, a cometer el implicados. hecho. Por ejemplo, cuando ingresan a Por una ejemplo, casa. aquí dice de la concurrencia de hechos punibles y penas aplicables, el 86. Al culpable de 2 o más delitos, cada uno de los cuales acarrea pena de presidio, solo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las 2/3 partes del tiempo correspondiente a la pena del uno o del otro. O sea, cuando tú, por ejemplo, el caso del chamo del mismo caso del sicariato, de robó, mató. Ah, sí, claro. O sea, Homicidio culposo porque se llevó a la señora de la moto. Era Entonces fueron varios delitos. varios delitos. él tiene varios delitos. Varios Porque fue delitos por la una persona. la tentativa, ¿verdad? Es homicidio intencional simple en grado de tentativa. Ajá. Ese también lo tiene, son varias agravantes, pues, que tiene él. Y cuando hablamos del leal y del... Pero ese, por ejemplo, cuando comete uno o más delitos, Ajá, que es el real, Concurso real. el concurso real y el concurso ideal. ¿cuál es el real? Una persona, varios delitos. Ajá. Por ejemplo, el caso de sicariato. Ok. Sí. Esa persona robó, cargaba porte ilícito de armas. Oh, exacto. Este, Es tiene homicidio culposo. Ajá. Estaba ¿Qué es por Ricardo? secretariato. Porque esta Sí, fue sí, claro, fue contratado. Le pagaron para eso. el de Robomoto. Robomoto. Ujú. Cargaba un arma Carga un porte de arma. porte de arma. Ilícito. Ilícitamente. Entonces, ahí sería que real o. Este sería ideal? ¿cuál? El real. Y el otro, el. El ideal. Fíjate, ahí entonces se le aplicaría el artículo 86, porque tiene de 2 o más delitos. Solo la correspondiente al hecho más grave. O sea, las 2/3 partes. Exacto, ahí se le baja la pena, las 2/3 partes, porque se le va a aplicar la primera, que es la de mayor la más penalización, A la más grave. o la más grave. Ajá, y después las otras penas son, Siempre es la ajá, más se grave. le saca las 2/3 partes Al menos que sea. a los otros delitos. Que tenga un agravante Ujú, o tenga un atenuante. Porque la ley también contempla si es un atenuante, ujú. un atenuante o 2 agravantes, o dos atenuantes y un Ah, agravante. ok. Entonces Se le van sumando. Eso queda a criterio O se le del resta. juez. Ujú. No es algo taxativo, sino a discreción Del del juez. juzgador. Y el ideal, el de... Desde aquí, el artículo 83 habla de la concurrencia de varias personas en un mismo hecho punible. Cuando varias personas concurren a la ejecución del hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediato queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. O sea, que aunque tú no ejecutes como tal el hecho, pero si estuviste- cooperaste, igual no te cae la pena, te van a juzgar por la misma, por ejemplo, en el caso mismo del sicariato, quienes lo contrataron, los autores intelectuales, igualito le corresponde la misma pena que el que claro. ejecuta, Exacto. el autor intelectual, intelectual que que al autor material. O sea, los dos. Por eso dice que aquí que no es el mismo caso de la concurren. coautoría, es lo mismo. Ajá, Cuando la hay misma- concurrencia, la misma pena es lo mismo, ¿verdad? incurren en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por la mitad los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos: excitando, dando instrucciones, facilitando. La disminución de la pena prevista en el artículo no tiene lugar respecto del que se encontrare en alguno de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho. También el 85 habla de las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que consistiera en sus relaciones particulares con el ofendido
en otra causa personal servirá para atenuar o agravar la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurre. Bueno, eso más o menos es en sí la parte del delito circunstanciado. Allí vemos la importancia de estudiar cada uno de esos elementos, porque son los que le van a dar los elementos para juzgar cuánto debe pagar, si se debe disminuir, si se debe agravar. Para cumplir con su pena correspondiente. Eso es en esencia el tema. Bueno, esperamos que el profesor sea benevolente con su calificación. Gracias. Chao, placer. Chao, profe. Aquí la madre no un juguito de mango. Pero estuvo chévere. Ese sí es el perrito, lo que llaman ahora una muñequita. Claro. Ese sí es el